Ya, gente. Ya, gente. Bueno, primero que todo me presento. Soy Jazz, el GM del servidor actual de Infinity Raw. Y vamos a estar grabando unos tutoriales de cómo levantar tu propio servidor de Ragnarok. Esto es una regrabación porque la vez pasada tenía un micrófono bien de mierda, así que quedó mal grabado y bueno, la idea sería también como crecer un poquito más rápido a la hora de grabar y que salgan videitos cortos que vayan explicando a poco lo que tiene que ver con el montaje de un servidor, ¿vale? Ya, vamos con eh, la primera parte de este montaje. El primer objetivo que vamos a realizar a través de estos tutoriales va a ser configurar un servidor que se pueda ejecutar localmente. ¿Qué significa esto? Que tú lo puedas levantar en tu propio computador y puedas conectarte con el jueguito, crearte una cuenta, hacerte una cuenta de administración, un GM, levantar algunas cosas básicas para que el cliente pueda ejecutarse en tu propio computador, ¿ya? Y para eso lo primero que vamos a hacer y lo primero que vamos a abordar en este capítulo 1 va a ser la base de datos y el servidor, ¿ya? Como le estaba comentando en el video anterior, la base de datos es el componente o la pieza del software que va a estar guardando la información de las cuentas de los usuarios, mientras que el servidor es el elemento que resuelve cómo se comporta el juego, ¿ya? Es decir, si es que uno, no sé, se conecta, el servidor va a ser quien va a conectar a ese usuario con los diferentes players. Si es que uno, no sé, hace algunas acciones en específico del juego, el servidor es quien resuelve, quizás como cosas como el sistema de refine, el sistema de los monstruos, los drops, todo eso lo resuelve el servidor, ¿ya? Dicho eso, eh, el servidor eh, cuenta con dos como líneas de trabajo para poder levantar un servidor. Eh, por una parte tenemos el emulador de Ratena, ¿ya? Que es un proyecto que realizaron una serie de como programadores que tiene como el proyecto básico de cómo levantar un servidor, ¿ya? Y a su vez también está la línea de trabajo de Hércules, que es lo mismo. Entonces uno tiene la primera acción que tiene que tomar a la hora de levantar un servidor es decidir cuál de los dos emuladores quiere usar, ¿ya? Particularmente para esta serie de videos vamos a ocupar Ratena, ¿ya? Personalmente creo que Ratena tiene como más soporte y más elementos y más comunidad como sosteniéndolo. Igual Hércules está bien como popular en el último tiempo, así que yo creo que hay pros y contras de cada uno. Ustedes pueden tomar la decisión, pero esta serie de tutoriales van a ir sobre Ratena, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer es buscar Ratena en Google, ¿ya? Y van a aparecer dos páginas que nos parecen que nos van a ser relevantes. Por una parte está el foro de Ratena, que aquí la comunidad completa comparte como diferentes contenidos respecto a la customización y la preparación el soporte de un servidor, ¿ya? Hay guías completas, hay materiales, hay scripts, hay ítems, hay mapas completos que la comunidad va subiendo y bajando a disposición para que el resto de las personas la bajen, ¿ya? Y por otra parte, la segunda página que nos aparece acá es la de GitHub, ¿ya? Y aquí es donde está el código de Ratena, ¿ya? Esto es lo que ustedes se tienen que bajar para poder levantar el servidor. Así que lo primero que vamos a hacer acá va a ser, ustedes van a tener que instalar Git para poder descargar este servidor, ¿ya? Para eso van a poner Git Download en Google y van a acceder a la primera página, ¿ya? Eh, Van a bajarlo, van a instalarlo con las opciones que tienen por defecto y ya con eso van a estar. De todas formas, igual ahí si quieren complementar o entender un poquito más de lo que es Git,
pueden ver videitos de qué es. En el resumen, Git es un programa que permite sincronizar o descargar repositorios eh, de códigos fuentes. Usualmente son cosas relacionadas a la programación. ¿Ya? Eh, Eso, el segundo programita que vamos a utilizar se llama SourceTree. ¿Ya? Lo mismo, se lo acceden aquí a Google, ponen SourceTree Download y se lo descargan, se lo instalan con las opciones que trae por defecto. También pueden ver videitos de cómo instalarlo por su propia cuenta, ¿vale? Igual quizás voy a ir dejando en la descripción del video los links y quizás algún link con algún tutorial de YouTube que traiga como la información, ¿ya? Hecho esto ya, ustedes van a poder abrir SourceTree, ¿ya? Y lo que van a tener que hacer acá va a ser abrir una nueva pestaña y pueden poner acá en clonar para descargar el repositorio de Ratena. ¿Ya? Van a la sección de acá, le ponen copiar a esto y directamente lo pegan acá en el source tree y esto lo va a reconocer como un repositorio de Git. ¿Ya? También ustedes podrían descargarlo directamente como un zip. ¿Ya? Pero la desventaja que tiene esto es que van a quedar desincronizados del proyecto. Entonces, si es que alguno de los contribuidores, de las personas que contribuyen a este proyecto levanta una nueva actualización en Ratena que corrige algún error o algo así, ustedes no van a poder como instalarla fácilmente, van a tener que descargarla nuevamente, instalarla manualmente y Git resuelve un poco eso, la sincronización de este repositorio con todos sus administradores y con todas las novedades que van publicando la gente de Ratena. ¿Ya? Entonces, bueno, yo voy a elegirme una carpetita, voy a crearme una carpeta acá en el escritorio. Le voy a poner servidor Ragnarok. Y aquí me voy a ir creando todo lo que tiene que ver con el servidor. Voy a separarlo en dos carpetas, que le voy a hacer server. Voy a crear al tiro la carpeta de cliente para más adelante, pero por ahora vamos a ocupar server. ¿Ya? Y voy a crear la última carpeta que se va a llamar Ratena. Y esa va a ser la que va a quedar seleccionada acá. ¿Ya? Una vez que ustedes le ponen clon, se va a poner a descargar el proyecto. ¿Ya? El proyecto, si se fijan acá, como que se muestran algunos archivos. Bueno, lo que va a hacer SourceTree por detrás y junto a Git va a ser descargarse todos estos archivos que igual pesan un poquito, así que por eso se va a demorar un poco. Y descargarlo en su computador, ¿vale? Yo creo que esta parte la vamos a poner en cámara rápida ahí para que... Ya. Una vez que está descargado el repositorio, SourceTree inmediatamente les va a abrir una, una vista como esta, ¿ya? En la cual se muestra todas las contribuciones que se están haciendo sobre este proyecto y por eso yo prefiero particularmente Ratena, porque Ratena es un proyecto que se está actualizando diariamente, tiene muchas contribuciones. Si se fijan acá, el último cambio que se hizo fue hoy día mismo, en mi caso a las 4 de la tarde, ¿ya? Es decir, hace apenas un par de horas. Y esa es una de las ventajas que yo veo en Ratena, que es un proyecto que se mantiene constantemente actualizado. Y si se fijan acá, pueden ver todo, cada uno de estos puntitos representa un cambio que se hizo sobre el proyecto. Y acá la gente pone sus comentarios sobre qué se hizo y qué archivos se modificaron a la hora de hacer ese cambio. ¿Se fijan? Bien, dicho eso, lo que vamos a hacer ahora va a ser preparar la base de datos del servidor y para eso lo que vamos a hacer es descargar un programita que se llama Laragon. ¿Ya? La verdad es que ustedes podrían bajarse directamente MySQL, porque MySQL es la forma más fácil de levantar una base de datos, pero yo prefiero Laragon porque tiene algunas herramientas que de repente son útiles a la hora de configurar una base de datos, ¿vale? Ya, no vamos a descargar la última versión. ¿Por qué? Porque la última versión tiene MySQL 9.1 y 8.4, ¿ya? Y me parece que Ratena solamente soporta hasta MySQL 8.0. Entonces lo que vamos a hacer aquí es presionar el botón de GitHub y ir
a los releases y vamos a buscar el release 6.0 para descargar ese release. Para descargarlo van acá al 6.0, si se fijan, van a la parte que dice Assets y acá están los archivos para descargar. El que tienen que bajarse es este. El Aragon está funcionando actualmente solamente para, o en esta versión funcionaba solamente para Windows, así que todo este tutorial lo estamos haciendo sobre Windows. Luego vamos a hablar de Linux y Mac quizá. Pero eso, bájense este archivo. Una vez que lo bajan, ¿ya? Abran la aplicación y les va a aparecer algo como esto, ¿vale? En esta parte ustedes van a poder ir a preferencias y marcar aquí MySQL si es que no lo tienen marcado para que al momento de presionar el botón iniciar todo levante una base de datos de MySQL. ¿Ya? Con estos pasos simplemente lo que hicimos fue instalar una base de datos en nuestro computador. ¿Ya? Ok, siguiente paso va a ser configurar esa base de datos, porque esa base de datos actualmente no tiene nada, de hecho ni siquiera están creadas las bases de datos, está solamente creado el servidor de MySQL. ¿Ya? Y para eso vamos a ocupar otro programito más que se llama Dbeaver. ¿Ya? Nuevamente ponen Dbeaver Download en Google y lo primero que va a aparecer acá es la página oficial de Dbeaver. Acá ustedes hacen clic en el instalado, lo descargan, lo instalan con las configuraciones por defecto y una vez que lo abran van a ver algo como esto. Ya, van a ver algo como esto. Ya, yo aquí tengo algunas cosas abiertas porque obviamente lo estaba usando para otras cosas. Y bueno, acá ustedes no van a ver ninguna de estas configuraciones porque estas son mis configuraciones que yo ocupo para mi trabajo y para el mismo servidor de Ragnarok que tengo. Pero lo primero que van a hacer acá ustedes es crear una nueva conexión. El programa Dbeaver lo que permite hacer es conectarse a una base de datos para ver la información que tiene ahí y para poder administrar esa base de datos. ¿Ya? Y lo que van a hacer es van a hacer clic en este botoncito acá que dice nueva conexión. Van a seleccionar la base de datos MySQL. Van aquí a configurar obviamente la URL, el puerto, el nombre de usuario y la contraseña que tiene eso. Laragon por defecto crea esto con el usuario root y sin contraseña. ¿Ya? Así que con esto ustedes deberían poder crear una nueva conexión. Me parece que acá, si es la primera vez que lo abren, van a tener que descargar el driver. ¿Ya? Es decir, cuando le pongan a aceptar, les va a salir un recuadro que va a decir si es que deseas descargar el driver para poder conectarte a base de datos MySQL, le ponen descargar y se conecta. ¿Ya? Y si todo ha ido más o menos bien, les va a salir un nuevo icono acá en esta pestañita, que en mi caso se llama localhost 3, porque ya tenía un localhost y un localhost 2. ¿Ya? Y va a permitir conectarse a esta instancia de MySQL. ¿Ya? Dicho eso, aquí hay varios iconos. ¿Ya? Los que nos van a interesar a nosotros son el de el database y users. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer acá, bueno, no van a tener ninguna base de datos. Yo obviamente tengo mi base de datos local, por eso tengo algunas creadas acá. Y lo primero que van a hacer va a ser crear dos bases de datos. ¿Ya? Le van a poner a una server Ragnarok-db. ¿Ya? Y a la otra le van a poner server-Ragnarok-logs. ¿Ya? O log directamente. Ya. Con eso ustedes van a haber creado dos bases de datos. El servidor de Ratena recomienda crear dos bases de datos para poder funcionar. Y por eso vamos a crear esas dos. Y luego lo que vamos a tener que hacer es crear un usuario para que el servidor de Ratena utilice y se conecte a esas dos bases de datos. ¿Ya? Entonces yo le voy a poner server Ragnarok user. ¿Ya? Y en la password le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Lo guardan, le ponen persistir y con eso el usuario está creado. Pero ¿qué pasa acá? El usuario está creado, pero actualmente no tiene permisos para ver estas dos bases de datos. Entonces lo que van a tener que hacer aquí es cambiarse de pestañita y marcar las bases de datos que acabamos de crear, que son server Ragnarok, y le ponen check all. ¿Ya? Le ponen guardar, le ponen persistir y luego hacen lo mismo con las bases de datos de log.
check all, guardar, persistir. Y con eso ya tenemos creada el usuario y la base de datos. Pero nos falta algo más. Nos falta la estructura de esta base de datos. Porque si se dan cuenta acá, cuando nosotros accedemos a tablas, no hay ninguna tabla creada en esta base de datos y Ratena necesita tener una estructura básica para funcionar. ¿Ya? Para hacer esto, lo que vamos a hacer es ir a la carpeta que teníamos descargada del servidor de Ragnarok. ¿Ya? Vamos a ir a server, Ratena, y aquí hay una carpeta que se llama SQL Files. ¿Ya? De esta carpeta nos va a interesar abrir dos archivos. ¿Ya? Este archivo vamos y lo vamos a arrastrar a la parte de acá de Beaver. ¿Ya? Y este es el archivo que tiene lo necesario para crear la estructura base del servidor de Ratena. ¿Ya? Entonces vamos a ir con el main primero. Para hacer esto vamos a hacerle clic derecho a la carpeta de RagnarokDB y vamos a apretar el tercer botoncito que está acá de Beaver, ya en el archivo de acá. Y esto lo que va a hacer, oh, perdón. No sé, se bugueó parece el programa. Ya, si les pasa eso, se buguea, lo pueden seleccionar de acá arriba, ya. Van a tener que seleccionar su conexión acá, en mi caso es la localhost 3, y luego seleccionar la base de datos que quieren ejecutar este script, que en este caso es Ragnarok-db. ¿Ya? Y ahí ejecutan el script. Si se fijan acá, bueno, mandó que se ejecutaron todas estas queries, y lo que hace acá, si se fijan en este archivo, lo que hace es crear tablas, las tablas necesarias para que el servidor de Ragnarok funcione. ¿Ya? Si se fijan y le ponen renovar, ahora la parte de tablas está llena de unos nuevos elementos, ¿ya? Y estos son los elementos en donde se van a estar guardando la información necesaria para que el servidor de Ratena funcione. Por ejemplo, la tabla login tiene la información de las cuentas de los usuarios, ¿ya? Si es que un usuario se crea una cuenta, se va a ver reflejada acá como un nuevo registro. Si es que quieren ver, por ejemplo, también los personajes, está en la tabla char, ¿ya? Y así pasa con el resto de las tablas. Todas las tablas tienen una responsabilidad, todas tienen una función de guardar algún dato en específico del servidor. ¿Ya? Ok, con eso ya tenemos creada la base de datos de RagnarokDB, pero nos falta la de RagnarokLog. ¿Ya? Entonces para configurar esta tabla, vamos a cerrar todo esto de acá, y vamos a ir al archivo que se llama logs.sql. Y lo vamos a arrastrar acá arriba. Y lo mismo, vamos a tener que marcar acá que se establezca por defecto. Seleccionen lo igual de aquí arriba por si acaso, porque de repente uno no sabe y se ejecuta hacia la otra tabla y queda la patada con las tablas. Entonces lo dirigimos para que se ejecute sobre el server log y le ponemos play. ¿Ya? Y con eso se van a crear las nuevas tablas que son estas de acá. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos y la otra? ¿Ya? Tenemos una base de datos que es la base de datos de Ragnarok-server, contiene toda la información que necesita el server para operar. ¿Ya? Mientras que la base de datos server Ragnarok-log lo que va a contener es la información respecto a cómo a qué ha ocurrido en el servidor. ¿Ya? Por ejemplo, la tabla login log va a tener la información de todos los logins que se han ido haciendo contra el servidor. Es decir, si un usuario se logueó 3 veces en un día, van a quedar registrados los 3 logins acá. ¿Ya? La tabla piglog lo que tiene es la información de cómo se fueron moviendo los ítems. ¿Ya? Por ejemplo, si un player tradeó con otro player un ítem, se va a ver reflejado el registro acá de que ese ítem se movió de este usuario a este otro usuario, ¿se entiende? Entonces, funcionalmente la tabla de RagnarokDB tiene la información para operar el servidor a tiempo real y la tabla de server RagnarokLog tiene la información necesaria para poder analizar qué fue lo que va ocurriendo en el servidor, es decir, el registro de
todos los movimientos que ha ido teniendo el servidor, tanto de ítems, de personajes, de Zenny, de Catch, de todo. ¿Ya? Ok, ya tenemos la base de datos lista. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a nuestro diagrama, esta base de datos ya está configurada para operar. Nos queda pendiente el servidor. ¿Ya? Para configurar el servidor, lo que vamos a tener que hacer es descargar un programa acá que se llama Visual Studio. ¿Ya? Tengan cuidado, hay dos programas que se llaman Visual Studio. Uno es el Visual Studio y el otro Visual Studio Code. El que vamos a necesitar es el Visual Studio. ¿Ya? Acá nuevamente ustedes se lo descargan. ¿Ya? Y este programa lo que hace es compilar nuestro proyecto para que quede en un ejecutable. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando uno descarga el servidor de Ratena, si se fijan acá, no hay ningún archivo .exe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el archivo de Ratena viene en lo que llamamos código fuente. Es decir, viene crudo y necesita ser compilado en un archivo .exe para poder ejecutarse. ¿Ya? Ese archivo, el Visual Studio, lo que va a hacer es les va a permitir descargar compilar el código fuente y generar los ejecutables para poder hacerlo arrancar. ¿Ya? Entonces, una vez que tengan descargado el Visual Studio, lo abren. ¿Ya? Y van a marcar la opción de acá, la segunda opción que dice abrir un proyecto o una solución. Van a ir a la carpeta que tienen descargada el cliente, ya que en mi caso lo descargué en servidor Ragnarok server Ratena, y aquí hay un archivo que se llama Ratena SLN. ¿Ya? Ese archivo lo abren y les va a cargar el proyecto del servidor. Es posible que si es la primera vez que ustedes abren el proyecto y no tienen instaladas las herramientas para compilar en el proyecto de Ratena, le aparezca por aquí una ventanita que dice que instalen unas cosas. Háganle caso, instalen los elementos necesarios para poder trabajar esto y luego de eso van a poder continuar con la parte de compilación. Para compilarlo es súper sencillo, le hacen clic derecho acá a donde dice solución Ratena y le ponen compilar solución. ¿Ya? Esto va a tomar un par de minutos y lo que va a hacer, como les dije, va a generar los archivos .exe necesarios para poder ejecutar el servidor. ¿Ya? Mientras que eso ocurre, nosotros vamos a hacer la configuración básica de nuestro servidor. ¿Ya? Lo que necesitamos configurar acá son las credenciales que necesita Ratena para poder conectarse a la base de datos. ¿Por qué? Porque nosotros creamos un usuario, una base de datos, un nombre, etcétera. Pero Ratena no se ha enterado todavía de cómo se llaman esos usuarios, cuál es la password, etcétera. Entonces lo que vamos a necesitar hacer es configurarlo. ¿Ya? Les recomiendo que además del Visual Studio, este rosadito que está acá, se descarguen el Visual Studio Code, que es, si se fijan acá, la segunda opción que sale acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es un editor de texto que es súper útil para poder ir encontrando archivos, editándolos y trabajando de una manera súper rápida. ¿Ya? Si bien ustedes podrían configurarlo desde acá, a mí personalmente no me gusta la interfaz gráfica que tiene Visual porque es media incómoda y es media antigua. Y por eso mismo yo ocupo Visual Studio Code para ir editando todos los archivos que necesito editar del cliente. Además que tiene algunos plugins también que pueden instalar para hacer como más fácil el trabajo de programación. ¿Ya? Bueno, cuando bajen el Visual Studio Code, lo que van a tener que hacer aquí es ir a File, le ponen Open Folder, van a la carpeta que descargaron acá de servidor de Ragnarok, server, y abren el proyecto de Ratena desde acá. ¿Ya? De momento le vamos a poner no a esto y ya. Y acá, si se fijan, esto lo que hace es abrir el proyecto de Ratena a través de como y cargarlo a través del programa. ¿Ya?
Les va a preguntar si es que confían en esta localización en esta carpeta, le ponen que sí, ¿ya? Y si se fijan, bueno, la compilación ya terminó, y si se fijan, ahora se generaron varios archivos .exe y archivos .bat, que son los que vamos a utilizar nosotros para poder ejecutar el servidor, ¿ya? Nos falta una cosita más antes de ejecutar el servidor, que es como les dije, es configurar el acceso a la base de datos, ¿ya? Y para configurar el acceso a la base de datos, lo que van a hacer es buscar acá el archivo que se llame inter-atena.conf, ¿ya? Ese archivo está en la carpeta conf. También lo pueden buscar, si es que hacen control P, pueden buscar los archivos por nombre, ¿ya? Entonces aquí le hacen doble clic y lo que va a hacer es abrir el archivo. ¿Y qué tienen que cambiar de acá? Van a tener que configurar el nombre del usuario que crearon y el nombre de la base de datos, ¿ya? Entonces, el nombre que nosotros usamos fue server-ragnarok-user. Ese usuario lo vamos a poner en todas las partes donde diga "-id". Me parece que esas son todas. La password, obviamente la van a configurar. Me parece que la dejé terminando en 8, ¿no? O en 9. Bueno, ahí vamos a probar. Todos los que digan "-pw" son la password. Y por último, el nombre de la base de datos, que en este caso es server-ragnarok-db. ¿Ya? Esto lo tienen que configurar también en todas las partes que diga "-db", excepto la que diga log db. A esta le ponen log, ¿vale? Y con eso configurado, ya deberíamos tener lo necesario para poder abrir nuestro servidor, ¿ya? Para abrir el servidor, vamos al archivo runserver.bat y si lo ejecutan, aquí si se fijan se abrieron 4 pestañitas, ¿ya? Estas 4 pestañas corresponden a los elementos necesarios para abrir el servidor. Ya está fallando una base de datos, me parece que puede que la haya dejado mal configurada. Ah, gente, me parece que acá está el error. Se me fue a cambiar esa DB. Ya, vamos a cerrar de nuevo. Cierro todo, le vuelvo a hacer runbat. Ya, y ahora sí parece que cargó correctamente la base de datos de log. Ya, si se fijan acá, como les decía, se abren 4 pestañitas porque cada una de estas tiene elementos diferentes relacionados a cómo funciona el servidor de Ragnarok, ¿ya? Primero que todo, bueno, tenemos la consola que se ve aquí que se llama logserv.bat, ¿ya? Esta consola lo que tiene es la información o lo que hace o lo que responde todo lo que tiene que ver con el login de un usuario. Es decir, si un usuario ingresa su usuario y contraseña incorrecto, vamos a ver un mensajito aquí que falló al conectarse. Si es que se conecta a un usuario, va a salir el mensaje de que se conectó a un usuario. Luego tenemos el charserv.bat, que es lo que hace o lo que responde a cómo se comportan los personajes, ¿ya? Es decir, esto carga la información de cuántos personajes tiene un usuario en una cuenta. Tenemos el mapserver.bat, que es quien responde de cómo se comporta el juego en general, ¿ya? Acá, si se fijan, este es el programa más pesadito porque obviamente es el que tiene mayor responsabilidad, el que tiene mayor funcionalidades. Si se fijan acá está cargando un montón de información respecto a cómo a lo que necesita esto para operar. Desde las quests, los homúnculos, el refine, el sistema de monstruos, todo. ¿Por qué? Porque el map server es quien responde todo, ¿ya? Y por último tenemos un web server que tiene algunas funcionalidades relacionadas a los iconos de la guild, ¿ya? Y otras funcionalidades más pequeñas que son de ese estilo, ¿ya? Eh,
Y eso, hasta aquí llega este capítulo. Ya levantamos nuestro servidor, es decir, tenemos configurado todo lo que es la base de datos y el servidor. Y en el siguiente capítulo lo que vamos a ver es el cliente de Ragnarok para poder conectarnos a nuestro servidor y poder hacer pruebas y ya ver más gráficamente nuestro servidor, ¿vale? Así que hasta acá lo dejamos. Nos vemos en el siguiente capítulo.